En IPICIT valoramos el talento de nuestros investigadores y reconocemos los valiosos resultados que conllevan las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Es por eso que el día de hoy nos estamos presentando ante ustedes con una serie de actividades amparando el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, en la que presentamos Valora tus ideas, Semana de la Propiedad Intelectual por el IPICIT. Para mí es un gusto el día de hoy cederle la palabra al doctor Luis Salazar Olivo para que dé unas palabras de bienvenida. Gracias, Carla. Buenos días. Y como la maestra Carla ha mencionado, es para nosotros esta actividad una de las actividades importantes que realizamos en torno a innovación, a emprendimiento y sobre todo a propiedad intelectual. Por ello es que esta semana que dedicamos a estos temas, además de las conferencias importantes sobre emprendimiento, innovación, propiedad intelectual y de talleres sobre redacción de instrumentos para proteger la propiedad intelectual, todo esto nos permite a nuestra comunidad remarcar la importancia del avance tecnológico y de su protección. Por eso esta Semana de la Propiedad Intelectual que desarrolla nuestra Dirección de Vinculación, el apoyo de la Secretaría Académica en IPICIT, es una semana que esperamos sea de mucho beneficio para toda nuestra comunidad. Gracias a la Dirección de Vinculación y a la Secretaría Académica por preparar estas actividades y esperemos que sean de mucho interés para todos nosotros. Gracias y mucho éxito. Gracias, doctor. A continuación, cederemos la palabra al doctor Marcial Bonilla, secretario académico del IPICIT, para una breve exposición de motivos. Gracias, maestra Carla Velasco. Gracias a todo el área de vinculación, a la dirección por auspiciar este evento. Cuando hablamos de propiedad intelectual, que es lo que estamos ahora celebrando en esta semana, para el IPICIT existe una palabra, una actividad que es realmente la que está ligada a la propiedad intelectual, que son las patentes. Si bien la figura de propiedad intelectual es muchísimo más amplia, en realidad buena parte de los investigadores han trabajado y han centrado su actividad de propiedad intelectual en lograr patentar sus hallazgos que tienen en los temas de investigación, desarrollo tecnológico. Quizás hacer un repaso general de lo que ha ocurrido en el IPICIT en los últimos, quisiera decir 21 años, pero en realidad la parte de propiedad intelectual, de patentamiento, inició un poquito más tarde, por ahí casi de 2005. Si quisiéramos tener una visión general y no entrar a detalles, pudiéramos dar algunas cifras, algunas estadísticas que van a ilustrar esta actividad dentro del instituto. Por ejemplo, lo que es el histórico de las solicitudes. En total se han presentado 83 solicitudes en lo que va de la vida del IPICIT, que realmente son como los últimos 15, 17 años del instituto, lo cual nos da más o menos un promedio de 4 o 5 solicitudes de patente por año. Destacan en los años de 2012, 2014, 2016 un buen número de patentes, 12 en 2012, 14 en 2014 curiosamente y 8 en 2016. En los demás años andamos generalmente entre 3 y 4 patentes o solicitudes de patente por año. En estos años hubo más debido a que seguramente hubo PCTs, o sea, un hallazgo que se patenta en diferentes países. Entonces eso multiplicó el número de patentes. Vale la pena destacar que la mayoría de esas patentes, como era de esperarse, se han registrado en México, 37 en total. Las solicitudes que siguen son en Estados Unidos, que son 30, y en el resto de los otros países hay 16.
Otro aspecto de la propiedad intelectual sobre patentes específicamente es el otorgamiento de patentes. No todas las solicitudes que se presentan llegan a su meta. En este sentido, de todas las solicitudes presentadas, 83 que dijimos, 40 ya han sido otorgadas, lo cual pues, es un porcentaje bastante importante, y 12 siguen en trámite. No obstante, 31 no concluyeron el proyecto. Yo creo que esto es un tema, ¿por qué no concluyeron? Es un tema que seguramente va a surgir en esta semana en algún momento. Son múltiples las razones. Basta decir que, bueno, de las 81, 31, pues estamos diciendo más de una tercera parte de las patentes no lograron terminar. En cuanto a los países en los cuales se han patentado, pues tenemos patentes en Canadá, en Estados Unidos, obviamente en México, en Brasil, en India, en Japón, en Australia y en la Unión Europea. La Unión Europea son 27 países, o sea que en total tenemos un buen número de patentes cubiertas por una sombrilla que ocupa buena parte del mundo, pues primer mundo, pudiéramos decir, en donde es posible que estas patentes en algún momento sean licenciadas. ¿Cuál es el reto entonces que tenemos? De las 40 patentes otorgadas, 29 se encuentran vigentes, pero 11 ya están expiradas. Este es otro asunto, es otro problema, o pues son también cuestiones en el propio desarrollo de una patente que ocurren. ¿Por qué han expirado las patentes? Yo creo que aquí caben también muchas observaciones y mucha discusión, y el asunto va a ser muy interesante. ¿Cuál es el reto en esta parte de propiedad, en esta pequeña parte de todo lo que abarca propiedad intelectual que nos concierne al instituto, que son las patentes? El reto es licenciamiento. Ese es el reto que tiene el área de vinculación para nosotros, que es un área fundamental. Y licenciar una patente es realmente el motivo último, es realmente saber cómo va a lograrse trascender el conocimiento del IPICIT hacia la sociedad, ¿sí? Lo que necesitamos saber es, a fin de cuentas, cómo el trabajo que hacen los investigadores de investigación básica, investigación aplicada, eventualmente en tener una patente que logre trascender la barrera del instituto o la burbuja del instituto, si ustedes quieren, y eso impacte de una manera positiva a la sociedad. También, desde luego, eso representa un ingreso para el investigador y para el instituto. Ese es el gran reto que tenemos. Ya aprendimos a hacer patentes, a hacer solicitudes, ya tenemos un área experta que sabe cómo guiar a los investigadores en eso y eventualmente que lleguen al término del patentamiento, de que estén registradas. Lo que no hemos logrado y lo que estamos encañonando todos nuestros recursos es a tratar de lograr el licenciamiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr que ese conocimiento trascienda al instituto y llegue a la sociedad? Esas son las preguntas, también datos, pero también muchas preguntas que podrán tratar en esta semana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda alguna, una contextualización muy importante y muy valiosa para dar pie al inicio de este evento. Y para ello, le cedemos la palabra en este momento al ingeniero Alejandro Vázquez Bullman, actual director de vinculación. Muchas gracias, buenos días. Para dar paso a la conferencia Emprendimiento, Innovación y Propiedad Intelectual, me permito presentar al maestro Jasur Zoconini. Para saber un poco de la vida del maestro Zoconini, les doy algunos datos. Es inventor y titular de 6 registros de patente, consultor certificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con 2 maestrías, una en Derecho Internacional de Propiedad Intelectual en la República Argentina
y otra en Economía, Gestión y Políticas de Innovación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un diplomado en Protección de Videojuegos por el ITAM. Su formación es de ingeniero biónico, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Trabajó 4 años en la Oficina de Vinculación de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, gestionando el portafolio y patentes de las áreas mecánica y eléctrica, dispositivos médicos y sistemas embebidos. Tiene experiencia estableciendo directrices y estrategias organizacionales de innovación y gestión tecnológica en el sector público y privado. Muchas gracias, maestro Jasur, por permitirnos estar el día de hoy y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación y por la invitación al Instituto Potosino de Investigación Científica. La finalidad de esta plática es propiamente compartirles una experiencia que tuve en un proyecto que inició en la academia de propiedad intelectual, un proyecto de base tecnológica y cómo fue creciendo. Pero para eso me gustaría hablar un poquito de los conceptos de propiedad intelectual. Hablemos de propiedad intelectual en el IPCIT. Me di a la tarea de estudiar un poquito cómo está la organización. Digo, el IPCIT es parte de los institutos nacionales que tenemos en México. Nada más de manera breve para centrarnos en el foco. Estas son las líneas de investigación que cuenta el instituto. Como vemos, está muy cargado a la parte de ciencias de la salud, biológicas. Tienen 3 laboratorios nacionales. Eso es muy importante porque habla de la infraestructura con la que cuenta el centro. Me di a la tarea de hacer una pequeña auditoría de propiedad intelectual del instituto, sobre todo para saber en lo que se han dedicado. Lo que les estoy mostrando es el buscador del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este buscador es de uso libre. Es una herramienta obligada si queremos hablar de estos temas, ya que nos permite recuperar los documentos que se publican de patentes, marcas, modelos. Realmente la idea no es profundizar en estos temas, sobre todo con los fines de divulgación, por si alguien no ha tenido contacto o quieren saber un poquito más del tema. Estas son las marcas que tiene registrada el instituto. Esto es importante porque esto es un activo intangible. Las marcas son signos distintivos. Entonces, actualmente el instituto recuperables tiene 6. Si bien algunos documentos no son recuperables por diversas causas, índoles, yo les voy a mostrar lo que se puede recuperar. Si alguien no ha tenido contacto, sí, de cómo son los títulos de marcas, les presento cómo son los que entrega el instituto. Podemos ver la secretaría que da fe y legalidad a este instrumento. Tenemos otros datos interesantes, por ejemplo, los titulares de este derecho, el nombre, la fecha de registro. Esto es la portada de los títulos. Entonces, la idea nada más es mostrarles. Tenemos otros datos que se pueden recuperar, por ejemplo, a qué tipo de servicios corresponden, en el caso de las marcas, la clase. Este es un ejemplo de una patente otorgada al instituto. ¿Qué datos podemos recuperar? Principalmente los inventores. Los inventores son profesores, investigadores que están adscritos al instituto. Podemos ver una fecha de presentación. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Una pregunta muy que se realiza mucho en estos eventos es ¿cuántos años dura la concesión de una patente? Lo podemos verificar con la portada. Dice fecha de presentación 2016 y la fecha de concesión está más abajito. Dice 2021, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Más o menos 5 años, 6 años se tardaron en hacer un trámite.
son trámites medianos. Estamos hablando de que es un proceso relativamente largo. Entonces, con esto podemos contestar estas preguntas. Em, bien, realmente esto nada más es un preámbulo para abrir tema, darles unos pequeños datos de lo que se trata la propiedad intelectual. Voy a abrir tema a otras cosas. Me gustaría presentarles esta página. Esta página es muy importante porque es la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este organismo a nivel internacional regula todas las reglas del derecho de la propiedad intelectual. México es un país miembro, son aproximadamente 190 y tantos países los que conforman o han firmado este tratado. Es importante revisar esta página porque siempre publican novedades, cambios en la legislación, noticias, cursos. Les dejo la fuente. La idea no es profundizar, sino dar un poquito también de herramientas para todos los interesados en estos temas. Esta sería una fuente primaria de información. En cuanto a los tipos de propiedad intelectual, les puedo decir que categóricamente son 6. Tenemos los derechos autorales, que eso lo reconocemos porque son obras creadas por el intelecto humano. Esto de humano es muy importante porque es un límite. Todo lo que no sea humano está fuera de la legislación. Eso nada más para tenerlo como un paréntesis. Tenemos las patentes que registran invenciones, las marcas que son signos distintivos, los diseños industriales, para fines prácticos es la carcasa que envuelve muchas veces la tecnología que se protege. Las indicaciones geográficas, en la foto vemos un chile habanero del estado de Yucatán. Los secretos comerciales. Los secretos comerciales son contratos que se firman entre pares, particulares, personas físicas o morales, y lo que hacen es eso, resguardar una confidencialidad. Es un contrato cerrado. Solamente los firmantes saben esta información. Si se devela, se compromete el secreto industrial. Esto nada más como para fines ilustrativos, les presento una infografía de la Secretaría de Economía acerca de las denominaciones de origen. Actualmente México ya tiene 18 registros, entonces la idea es que los conozcan, las bebidas alcohólicas, algunos frutos, café, en fin. Para cerrar esta parte, me gustaría compartirles este mapa para no perdernos. Es muy importante porque la propiedad intelectual puede llegar a ser muy extensa. Cuando estamos hablando de proyectos académicos, tenemos que saber dónde estamos circunscritos. Entonces, en dos grandes bloques tenemos los derechos autorales, que es el tema de obras, libros, revistas, material audiovisual, y la otra son las invenciones, que es la propiedad industrial, marcas, patentes, diseños, modelos de utilidad. Entonces necesitamos saber si nosotros estamos del lado de las obras o estamos haciendo invenciones o si podemos hacer una mezcla. Entonces realmente esto es como un acordeón, se los comparto. Por otro lado, que también es bueno mencionar, aparte de la propiedad intelectual y los derechos, tenemos derechos de uso libre, las famosas licencias. Esto se ve más en el software. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes es el de Linux, este núcleo que permitió toda la brecha de un nuevo paradigma de sistemas operativos. Lo que les presento son marcas de los principales proyectos de uso libre. Dos son de universidades de Estados Unidos, la BCD de la Universidad de Berkeley, el MIT también tiene su propia licencia. ¿Qué les puedo decir de esta parte? ¿Se contraponen los derechos de uso libre y los privados? Yo diría que no. Realmente todo se tiene que registrar para que una oficina de gobierno le dé fe y legalidad. Y por otro lado, si se van a usar licencias de uso libre, entender los contratos y las políticas de cada uno de estos proyectos, que la mayoría, o diría que la gran mayoría, son proyectos de la iniciativa privada.
algunos tienen, la mayoría tienen fines de divulgación. Entonces, la idea más bien es cómo complementar las dos visiones y poder utilizarlas ya sea en sus proyectos de código abierto, software principalmente. También hay hardware, hay open hardware. Bien, esto como dato cultural es importante saberlo porque nos permite centrarnos en una dimensión temporal. Históricamente, Estados Unidos tiene una de las patentes más antiguas, 1790, y les comparto también esta tablita. Cuando nosotros vamos a registrar patentes en otros países, fuera de México, y en especial países anglosajones, es importante que sepamos que la manera de entender la propiedad intelectual tiene ciertos cambios. Cuando en Latinoamérica utilizamos el civil law, derecho civil, en estos países como en Estados Unidos utilizan el common law, derecho común. Tiene diferencias muy marcadas. La idea no es profundizar, pero al menos sí tenerlo claro, porque cuando hablamos ya de un contexto internacional va a haber diferencias. Por eso hemos escuchado que en Estados Unidos se puede proteger el software por patente y en México no. Esas son algunas diferencias que pueden impactar en la protección de un proyecto cuando se quiere escalar a nivel internacional. Nada más, como ejemplo, voy a leer la primera. El copyright está fundamentado en consideraciones económicas y otorga derechos de explotación expresamente tasados. Vemos, tienen una visión 100% comercial. Los derechos autorales, que es un derecho civil, dice, está vinculado al derecho de la personalidad y de la creación intelectual. Va implícito el reconocimiento al autor. Entonces, ves, desde ahí podemos ver que hay diferencias muy marcadas. La idea más bien es comprender cada una y poder complementarlas. Realmente no están peleadas en un sistema internacional de propiedad intelectual. Lo que se busca es que coexistan y no haya lagunas o huecos en la protección. Como otro dato cultural, investigando, realmente en el tema de la propiedad intelectual en México ha habido una evolución. Actualmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el nombre más nuevo, anteriormente estaba la Secretaría de Fomento. Indagando en el archivo, eh, tenemos disponible esta información que les pongo. Tenemos un documento de 1862, un documento de patente. Dice Oficina de Patentes y Marcas. Realmente esto se los dejo como dato cultural. Ahí está la liga donde pueden recuperar más información. Digo, es importante también saber esto. Ya hablando de las instituciones, vamos a empezar desde un enfoque macro y vamos a ir bajando el embudo hasta la figura del inventor. En la parte más alta tenemos a la OMPI, esta organización que regula todas las reglas a nivel internacional. Luego tenemos el INPI y el autor. Como lo vimos en el diagrama que les compartí, unos son derechos autorales y la otra marcas e invenciones. Estos dos institutos regulan todas esas reglas en México. No está por demás mencionar al SNICS. ¿Por qué? Todos los temas de certificación de semillas, transgénicos, variedades vegetales, hay una figura específica para su protección. Esto lo regula SAGARPA. Entonces, si fuera el caso de que estamos con temas de desarrollo biotecnológico, es importante saber que hay una dependencia que regula todos estos temas que están dentro de la propiedad intelectual. La pregunta que abordamos al inicio, ¿cuánto tiempo tarda en conceder una patente? En promedio son de 5 a 6 años. En mi experiencia, la patente más rápida que he logrado participar, se han concedido, han sido dos años y medio. Esto fue antes de pandemia. Con la pandemia, pues hubo un sesgo, la oficina estuvo cerrada,
pero en promedio son 6 años. ¿De qué depende? Como vemos en la lámina, aquí hay 6 hitos, por decirlo así. El primer hito es la presentación de una solicitud ante la oficina. Una vez que se recibe, la oficina nos da un acuse. Después la oficina hace un examen de formalidades, un examen de forma. Se llama de formalidades porque revisan eso, que esté debidamente llenada, que los nombres coincidan, las direcciones, los apellidos. Si tenemos alguna falta en el llenado de la solicitud, incluso en la forma de pagar o que las tasas no correspondan, nos va a requerir la oficina. Por cada vez que la oficina nos requiera, se pueden aplazar los tiempos hasta más de un año. Entonces, ¿de qué depende de que se haga en menor o mayor tiempo? Vigilar y cuidar cada una de las etapas. Después está la publicación en la Gaceta. Estos documentos son de escrutinio público, por eso la finalidad de que se puedan consultar. Entonces, el lugar registrado oficial es la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esto lo hace a los 19 meses, 18 o 19 meses que se presenta la solicitud. Y después de esto pasa un tiempo y empiezan con el examen de fondo. El examen de fondo es un examen sustantivo. Van a revisar la materia técnica de la invención y principalmente estos 3 requisitos: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Este examen puede variar el tiempo, por un año, 2 años. ¿De qué depende? Una de la calidad de la invención y otro la carga que tenga la oficina. Se tienen 4 oportunidades para contestar a la oficina. Si nosotros nos vamos a 4 oportunidades, estamos hablando que en el examen de fondo se pueden perder de 1 a 3 años. Esto también impacta en los tiempos finales. Si la resolutoria es favorable para el titular, el instituto emite un oficio donde dice: expedición de título concedida, favor de pagar las tasas. Si no se pagan las tasas, se tiene por abandonada la solicitud. Entonces, ven por qué es importante cada etapa. Literal es equiparable al nacimiento de una tortuga, de la playa al mar. Pasa una infinidad de dificultades. Las patentes es igual en ese periodo. Una vez que tenemos el título, lo último es la conservación de los derechos, el pago de anualidades. Si estas no se pagan también, se tiene la solicitud por abandonada. Esto se tiene que hacer hasta cumplir los 20 años de protección. En el caso de patentes, los modelos de utilidad se puede extender hasta 25 años, son renovables, los modelos de utilidad 15. Realmente esto es nada más para dar un panorama. La idea no es profundizar más, pero con esto vemos lo con poco o mucho complejo que puede ser un trámite. En el ámbito internacional, la OMPI, como lo mencionamos, también tiene unos protocolos para hacer el registro en varios países. Si utilizamos el PCT, este Tratado de Cooperación en materia de patentes, tenemos una ventana de 30 meses para decidirnos en qué país ingresar, que se le llaman las fases nacionales. Entonces es lo mismo. Cada etapa que estamos viendo en el diagrama se tiene que cumplir de debida forma para poder pasar a la siguiente. Son consecutivas. Si no cumplimos una, el trámite hasta ahí llega. En fases nacionales se repite lo del INPI, pero por cada país, lo mismo. En el caso del PCT hay un ahorro en tiempos, sí, claro. Si se hace de debida forma, después de los 30 meses el examen ya dura 6 meses, ya es más corto. Hacen una revisión de todo el expediente otra vez. Son periodos más cortos, pero es igual. La vigilancia se tiene que hacer de manera continua. ¿Qué necesito para obtener una patente? Como lo mencioné, los principales requisitos es que sea nuevo, y por nuevo es que no haya un registro anterior en el estado de la técnica.
El estado de la técnica es todo lo que tenemos registrado en papel, multimedia, internet, libros, revistas. Todo lo que hemos codificado, todo ese conocimiento, es parte del estado de la técnica. La oficina evalúa a nivel mundial que no haya un registro que le anteceda. Si no se encuentra nada, dice que es nuevo. Entonces, ojo, el examen de novedad se hace a nivel mundial. Si, si en México tenemos una invención que no tiene antecedente, pero en otro país sí, no se está cumpliendo la novedad. Después está la actividad inventiva. La actividad inventiva lo que se evalúa es ese proceso creativo científico de tal manera que no sea evidente para un técnico medio en la materia. Si nosotros tenemos nuestra invención, nuestro desarrollo, y se lo presentamos a alguien con estudios medios superiores, alguien egresado de un CONALEP, de una vocacional o de alguna carrera técnica, y le preguntamos, ¿para ti es obvio lo que te estoy presentando? Con la cantidad de estudios que tienes, ¿podrías reproducirlo? ¿Podrías replicarlo? Si su respuesta es no, estamos en un buen parámetro para defender la actividad inventiva. Si nos dice que sí, entonces habría que indagar más. Una manera de proteger la actividad inventiva es con resultados. De ahí la importancia de tener infraestructura, laboratorios para hacer validaciones, hacer correr pruebas. Por último, tenemos la aplicación industrial. Aquí lo que me gustaría resaltar es dos conceptos que se llegan a confundir, la aplicación industrial y la aplicación comercial. Tenemos invenciones que tienen aplicación industrial, o sea, son reproducibles, pero no tienen aplicación comercial. El mercado no las acepta, no las compra, no les interesa. Esas invenciones normalmente están en una bodega, en un almacén, y se quedan en el olvido hasta que el mercado decide adoptarlas. Son cosas muy distintas. Una es realmente la reproducción de la invención y la otra es que el mercado las acepte, que la sociedad la aceptemos, nos interesa. Quiero esa invención, la quiero en mi casa, en mi empresa. Entonces, realmente lo que se busca, si tenemos una visión comercial, es que las dos estén empatadas, que las invenciones tengan aplicación industrial y que el mercado las acepte. Si no, va a haber ahí un sesgo de por qué si es tan buena la invención el mercado no las acepta. Hay que estudiar al mercado, sus necesidades. Tenemos muchos ejemplos de invenciones que se inventaron en los 80s. La tablet ya existía en patente de los 70s, 80s, pero la realidad es que después del 2010 empezó el auge. El mercado dijo, sí, la tablet, estas pantallas me interesan, son útiles, tienen la funcionalidad. En los 70s, 80s había muchos problemas técnicos que resolver, entonces no era atractivo, y sobre todo el tema del precio. Esto fue el preámbulo de conceptos. Lo que sigue es, ya vimos un poquito de teoría, vamos a integrarla a nuestro proyecto, ya sea académico o empresarial. Realmente aquí hay cositas que me gustaría resaltar, no me voy a detener, pero un tema importante de la propiedad intelectual es saberla valorizar. Recordemos que esto es materia intangible que no tiene materia física. Valorizar algo que no tiene materia física puede ser complicado. Una manera de valorizarla es a través de los documentos. Por eso la importancia de hacer los registros, porque ya tenemos una fecha, un documento avalado por el Estado. Pero ¿para qué nos puede servir esto? En primer medida les puedo decir que para obtener financiamiento. Es una manera de darle credibilidad a los proyectos. La otra, captar socios, que pueden ser otros colegas o otras instituciones. Licenciar la tecnología. La primera etapa es proteger. Entonces, si no hemos protegido, hablar de licencias ya es un tema endeble. Solución de controversias. Nos permite poner barreras para que terceros no plagien la tecnología desarrollada. Esto realmente es como un checklist. ¿Cómo saber si podemos valorar un activo? Primero debe ser identificable. Esto es una parte difícil porque si bien lo mencionamos, hay una parte intangible
que está en las mentes de los creadores, en bitácoras. Una manera de identificarlo es codificando, bajándolo todo a papel, diagramas, esqueletos, prototipos. Entre más se tenga esa capacidad de bajar esas ideas que están en nuestra nube mental a cosas físicas, vamos a poder identificarla. Algunas cosas no tanto, por ejemplo el tema del software, la única manera de encajarlo es que esté codificado en algún lenguaje y que pueda ser, y tenga una ejecución real. De ahí en fuera tendríamos líneas de código, que si bien es una manera de codificarlo, puede ser ambigua su evaluación. Debe haber pruebas tangibles de la existencia, lo que les había explicado, de los títulos, documentos, y sobre todo las fechas. Las figuras de propiedad intelectual son finitas, tienen una fecha de duración y después se van al dominio público. Esto permite que las transferencias se lleven de mejor manera. Otro tema importante es el plan de negocios. Un proyecto de base tecnológica debe tener un plan de negocios. No voy a profundizar en esto, son los capítulos principales que debe tener un plan de negocios. ¿Y la capa de propiedad intelectual está incrustada en esto? Claro, claro, porque esto nos va a dar un norte. Lo que hablamos del mercado y la diferencia entre aplicación industrial y comercial, nuestra competencia, lo que están haciendo otras personas, qué capacidades se requieren para desarrollar esta tecnología, proveedores. Si yo requiero un insumo que es de China y actualmente hay un bloqueo de que las cosas de China a México no están llegando, va a impactar en el proyecto, sí. Todos estos materiales que vienen del extranjero, si no llegan, impactan en los tiempos de desarrollo, operaciones, ya que se tiene un producto validado y tiene pruebas estables, todo el tema de reproducirlo, la proyección financiera. Como vemos, esto cuesta en tiempo y también en dinero. Realmente esta lámina es lo que platicamos, digo, lo pongo más bien como figuras. Tenemos el título, los NDA y los acuerdos de confidencialidad, es parte del expediente, los reportes de patentabilidad para saber si la tecnología es patentable o no y tomar decisiones. Todo eso es parte de la carpeta. Como consejo les doy eso. Realmente el plan de negocios debería divulgarse solo si se firma una confidencialidad. Cuando el plan de negocios ya tiene cierta madurez, ya es información privilegiada. Vamos a ver un caso práctico de todo lo que hemos platicado. Me gusta este ejemplo porque engloba todos los conceptos anteriores. Este es un producto final, muchos lo reconocemos, estas famosas motos, perdón. Y vamos a descomponer esta invención. Veamos este artefacto, este vehículo, como una invención. ¿Qué podemos encontrar? Si nosotros empezamos a desarmarlo, vamos a encontrar que sus piezas están registradas por documentos de patente. Aquí les puse algunas. La realidad es que tienen mucho más, desde los tornillos, las llantas, hasta temas muy internos del motor. Entonces aquí ya nos da una idea de qué tan complejo puede ser una invención y si tengo que registrar todo. Realmente la parte novedosa estaba en la llanta y eso da un documento de patente o el chasis y no necesariamente toda la moto en su conjunto. Entonces ahí podemos ver qué tan específica puede ser la propiedad intelectual o qué tan compleja, o registro toda la moto, todas sus piezas. Las marcas es un signo distintivo que permite que el mercado distinga esta marca de motos con la competencia. ¿Es importante? Sí, claro. El diseño industrial, que es la parte ornamental de la tecnología. Un diseño exclusivo donde prohíbo que otros lo utilicen. Eso me da una distintividad. Este ejemplo permite ver cómo es un proyecto, una innovación puede tener todas estas capas de propiedad, que realmente no es un documento, pueden ser varios. Eso es una sinergia de figuras. Les comparto esto que es muy importante. Cuando estamos hablando de estos temas, necesitamos primero recabar información. Estos son buscadores de patentes de uso libre.
se los doy para que lo puedan utilizar. El que más yo les recomiendo es Google Patents porque estamos familiarizados con esta tecnología. Para temas químicos, recuperar moléculas, fármacos, está HMBL y Optimine, se los recomiendo porque nos permite, poniéndole ya sea su forma estructural de la molécula, recuperar cuántos documentos de patente están relacionados. También tenemos Lens, este permite hacer reportes internacionales con gráficas, muy útil. Y dos que son de uso privado, Patent Inspiration y FPO. Tienen un modo libre, por eso se lo recomiendo. Limita las búsquedas, unas 500,000, pero es útil. Entonces, estas 6 herramientas nos pueden ayudar a recuperar información. Y esto realmente es como una guía de cuándo empezar a buscar información de patentes. Yo les diría que en todas las etapas de un proyecto, desde el inicio, desde que se plantea hasta que se hace una transferencia de resultados. ¿Por qué? Porque los proyectos van evolucionando también. Y como las demás personas estamos también haciendo ciencia y tecnología, entonces necesitamos saber qué están haciendo los demás, sobre todo para que no haya una duplicidad de esfuerzos. Si ellos ya registraron antes que nosotros, ya no vamos a poder registrar. Esto es muy importante. Los documentos de patentes son muy extensos. Entonces, una manera de hacer búsquedas rápidas es a través de la clasificación internacional de patentes. Es una taxonomía. Divide los campos tecnológicos en secciones, en letras de la A a la H, y cada una se subdivide en ramas hasta llegar a 70,000. Un ejemplo, si nosotros estamos en un proyecto de alimentos, que es la clase A, entonces nos puede servir ese parámetro para descartar todos los demás documentos que no tengan ese código, y eso permite hacer búsquedas más rápidas. ¿Por qué? Porque son demasiados documentos y también no nos da la vida para todo. Entonces, una manera ágil de filtrar es utilizando la clasificación ZIP. Ahora veamos un poquito del panorama nacional e internacional. Lo que estamos viendo a continuación son las 5 oficinas que mayor cantidad de solicitudes de patente reciben a nivel mundial. Tenemos a la Oficina Europea de Patentes, la de Japón, la de Corea del Sur, la de China y la de Estados Unidos. Como datos curiosos, veamos, la Oficina de Estados Unidos, fecha del documento más antiguo, 1790. Su base de datos es de 12 millones. La Oficina de China, documento más antiguo, 1985. Pero números de documentos, 49 millones. Están quintuplicando la base de datos de Estados Unidos en un tiempo menor a 40 años. 85. Entonces, ¿es importante ver los países asiáticos en temas de propiedad intelectual? Sí, porque su nivel de registro, su cultura registral es altísima, altísima. En lo que estamos platicando se están registrando una gran cantidad de documentos de patente en estas oficinas. Entonces, no solo es buscar en el ámbito nacional o en países de América Latina, necesitamos acercarnos. ¿Qué ventajas tiene de buscar en estas 5 oficinas? Veamos la siguiente lámina. Estos son datos de la OMPI. Parte de su quehacer es dar esta información. El 85% del total mundial corresponde a las 5 oficinas. Si nosotros buscamos en estas 5 oficinas, ya cubrimos el 85%. Y vean nada más, se están registrando más de 3 millones de documentos por año en el mundo. A esa cantidad está creciendo este tema. Entonces, por eso las búsquedas de patentes deben ser ágiles. Otro dato interesante con el tema de las marcas. Las marcas crecen a esta tasa, 17 millones de marcas a nivel mundial. Y sigue estando a la cabeza China. Entonces, es importante ver estos 5 países, sí, claro, porque ya traen una tendencia muy marcada. Y también una manera de estudiarlos es aprender cómo lo están haciendo. Lo que sigue es un proyecto
Un proyecto, un caso real, un caso en el que pude participar como gestor de propiedad intelectual, gestor, inventor y titular. Me gustaría presentárselos. Primero, pues el equipo. Estas veintitantas personas, colaboradores, investigadores, realizaron esta tecnología, esta invención, y vamos a ver el mapa de ruta. Les pongo este mapa de ruta porque en una lámina vemos lo que pasó del 2014 al 2021. Como ya vimos, los proyectos de patentes son largos, más de 5 años. En el 2014, ¿qué tenemos? Un prototipo estable en laboratorio, un prototipo que se creó en la universidad. Es el que vemos en el 2014. Para el 2015 se lanzó el primer registro. Para el 2016 se registraron piezas. Como vemos, son piezas específicas de la tecnología. Aquí también hubo una estrategia de dosificación de protección. No se protegió todo. Se fueron protegiendo partes que se iban validando para después integrarlas. Para el 2019 tenemos un registro de derechos autorales. Se registró una marca. ¿Por qué? Porque es importante también el marketing de la ciencia. Lo ideal es que cada proyecto tenga su propia marca, porque la marca va a jugar ese rol, va a ayudar a la comunicación de la ciencia. Tener un signo distintivo que englobe el proyecto también le da unidad. Para el 2019 nos conceden la primera solicitud del 2015. Ya pasaron más de 5 años y apenas va la primera. Para el 2020 se publica una obra de carácter de divulgación de la tecnología. Para el 2020, por esta trayectoria, el Instituto Mexicano nos concede un premio al mejor inventor. Este premio lo concede el INPI a través de la Secretaría de Economía año con año. Es importante porque si hay forma de participar, la recomendación es que lo hagan. También es una manera de divulgar los desarrollos que se realizan dentro y fuera de la universidad. Para el 2021 ya se tiene una segunda obra. Aquí no está publicado, pero ya nos dieron aviso de que se van a conceder otras 2 solicitudes de patente para el 2022. Entonces estamos a la expectativa. Entonces aquí podemos ver qué tan complejo o sencillo puede ser el tema de la propiedad intelectual y el tema del desarrollo de tecnologías de base científica y tecnológica. Entonces no solo es un documento de patente, pueden ser varios, pueden ser libros, tesis, journals, papers, en fin. Esta es una manera pues que yo he vivido, que les comparto, que es una muy buena estrategia. Para que se den una idea de qué consistió la tecnología, les pongo estas fotos. Esto es un dron. Un dron son vehículos aéreos no tripulados. La finalidad de esta invención se centró en manejar cadenas cinemáticas acopladas a drones, o sea, eslabones. La marca que se utilizó, o el emblema, es un Ejecatl, es el dios del viento, por su forma. Del lado izquierda fue lo que se desarrolló en laboratorio en instalaciones del Politécnico Nacional, de la UNAM. Del lado derecho estamos viendo lo que están haciendo en Europa y en Asia. Arriba es Corea del Sur. Entonces, una pregunta. ¿México tiene capacidad para competir a nivel internacional? Sí, claro, bastante. Digo, cada quien lo hace con la infraestructura que tiene, pero les puedo decir que a nivel creativo, México da muy buena pelea. Entonces, realmente también es una manera de motivar a nuevos proyectos, no ver tanto el mercado nacional, sino realmente buscar quién es la competencia en las capacidades en las que uno se encuentra. Unas imágenes más del proyecto, los bocetos. Estas figuras que ven es realmente lo que se protege en las figuras de patente, así como la ven, con esa simplicidad, esas etiquetas que van ligadas a párrafos de cómo explica la tecnología. Les presento los documentos de patente que se registraron.
Este fue un proyecto grande, participaron muchas personas, varias instituciones. También se realizó un documento internacional, que es el que ven a la derecha, un documento PCT. Los documentos PCT no son patentes propiamente, es un procedimiento intermedio. Las patentes son de carácter nacional. Los documentos internacionales PCT permiten acelerar la protección en otros países. Un poquito de numeralia. Titulares 1, inventores 23, tiempo del grante 4.5 años. Acá hay una parte de la gestión de la tecnología que es el tema de los fondos. La recomendación es que si lo haga, hay que ver las reglas. Siempre hay reglas, sobre todo respetar los tiempos para los entregables. Importante, veamos toda la cantidad de productos derivados a partir de un desarrollo tecnológico. Derivaron otras patentes, se publicaron libros, se hizo un postdoctorado en la UNAM, inversión de la Secretaría de Economía, adscripción al Sistema Nacional de Investigadores. En fin, vemos que la derrama económica, si se gestiona, puede ser bastante alta. Se encontró una empresa en México que desarrollaba una pieza de la invención y costaba 25,000 pesos, cuando en el extranjero costaba 25,000 dólares. Esto también permite, a través de las búsquedas, conocer el mercado, introducción y abaratamiento de tecnologías al país y sobre todo desarrollar capacidades locales. Estas son portadas de libros que actualmente se pueden comprar en Amazon. APS es una subsidiaria de Springer. Entonces, también al escribirlo al inglés, la idea es hacer una difusión mayor de lo que se está haciendo. Me gustaría cerrar con este tema, prácticamente ya es el final, que no se puede patentar. En el caso del INPI, está tipificado en la ley. Hay una lista de cosas que no se pueden inventar. ¿Por qué? Porque está así tipificado. Son declaraciones. Entre ellos podemos encontrar algo que siempre hace mucho ruido, los programas de ordenadores. A mí me preguntan, ¿se pueden patentar? Se puede patentar bajo ciertas condiciones iniciales. Veamos qué no se puede patentar. Las teorías científicas, métodos matemáticos, descubrimientos, formas de presentar la información, todo el tema médico de tratamientos quirúrgicos, terapéuticos, el tema genético, eso por la ética, por acuerdos internacionales, no se puede patentar, no se pueden proteger ni piezas específicas del código de ADN o órganos desarrollados en laboratorio. Eso porque tiene un fundamento ético y así se expresó. Esas cosas quedan fuera de protección. Las razas, las variedades vegetales, ¿por qué? Porque hay otra figura. Lo vimos que la organización, el SNICS, en México es quien se encarga de esos trámites y las razas animales. Entonces, esto es importante porque si nosotros estamos en estas áreas y queremos proteger, pero resulta que por decreto, por legislación no se pueden proteger, ahí ya tenemos un área gris que analizar. En el caso del software, se puede patentar. Yo les puedo decir que siempre y cuando tengan materia física. Un programa de ordenador es un código, pero si ese código lo incrustamos en un sistema informático que ya tenga piezas físicas, tenga equipo, tenga actuadores, se puede proteger en conjunto como un sistema. Y de esa manera el software también está protegido, porque el software finalmente es un conjunto de instrucciones de pasos. Entonces yo les comento esto porque es una forma de darle mayor valor a las protecciones que tengan que ver con software. Se tiene que analizar con pinzas, pero al menos esto es un norte. Realmente con esto me gustaría dar término a la exposición del día de hoy. Me gustaría pasar a la sección de preguntas. Agradezco la invitación. Realmente la idea es compartirles un poquito de todo lo que es la propiedad intelectual desde un punto de vista de la experiencia. Aprovechando la presencia del doctor Azur, quisiera preguntarle qué problema, qué porcentaje de las patentes que se registran llegan a ser licenciadas.
Y de ahí, ¿cuáles serían los principales problemas para desde su punto de vista, desde luego, los principales problemas para el licenciamiento de una patente? ¿Sí? Digamos, un mercado como México tiene un dinamismo mucho más bajo que un mercado como el de Estados Unidos, los capitales de riesgo, etcétera. No sé si nos pudiera ilustrar. Sí, claro. Siempre es una pregunta difícil de responder porque si no se tiene argumentada mi respuesta llega a ser débil. En el tema de licencias, recordemos que al final una licencia pues es un contrato. El licenciamiento como tal per se la acción es firmar un contrato entre partes. Y los contratos muchas veces son a puertas cerradas, no son públicos. Llegan a ser públicos cuando viene de fondos financiados por el gobierno. Bajo ciertas reglas se llegan a publicar algunas cosas. ¿Por qué comento esto? Porque de ahí ya tenemos una manera difícil de trazarlos o rastrearlos. La información que podemos recuperar de manera pública es a través de las mismas secretarías que hacen esta divulgación. Entonces, eso es importante para saberlo. Otro punto. Evidentemente México tiene otra realidad. Latinoamérica tiene otra realidad, diferencia Estados Unidos, Canadá, Europa. Una recomendación que yo hago es centrarse en los mercados fuertes, en las capacidades internas del país. Por eso es muy importante las indicaciones geográficas que puse al principio. En el estado de Jalisco, hay un sector muy importante de las bebidas alcohólicas. El tequila se exporta a nivel internacional. ¿A qué voy? Cualquier desarrollo, invención derivado para fortalecer ese mercado local va a impactar en el extranjero, sí, claro, y también en el mercado nacional. Entonces, esa sería una manera, una buena práctica de manejar el tema de licenciamiento y más que nada invenciones que sean adecuadas o adaptadas por el mercado. Es ver esta parte, ver las capacidades locales, en qué se ha centrado. Los estados están muy marcados. El estado de Veracruz es muy diferente, por ejemplo, al estado de San Luis de Potosí, Querétaro. Entonces, una manera recomendable es ver eso, cuáles son las capacidades locales y ver qué necesidades tienen, porque a partir de ahí van a nacer proyectos de base tecnológica. Entonces, es una práctica en la que yo he tenido oportunidad de participar. Sería una forma. Si uno desarrolla capacidades que las locales no son fuertes, entonces de entrada ya el mercado ya no es local. Tenemos que desplazarnos al mercado donde estamos desarrollando esas capacidades. En el caso, por ejemplo, del software, les puedo decir es que es a nivel mundial. Realmente ahorita los desarrolladores de software, todo lo que es las TICs, con que tengamos conexión a Internet, ya estamos en las mismas condiciones. Entonces, un sector prioritario, tecnologías de información. Estamos muy a la par en varios sentidos. Y ese sería como el norte para responder a la pregunta del licenciamiento. El tema del licenciamiento es más complejo. Hay que ver la legislación de propiedad intelectual de las universidades y con las personas que se quiera celebrar contratos. Si desde ahí ya tenemos impedimentos o no tenemos una política, entonces hay que irse a un nivel superior. La Ley Federal del Trabajo, la misma Constitución, las leyes que expide el CONACYT si fuera el caso. Entonces, un embudo, viendo exactamente con el filtrado cuál es nuestra libertad de operación. Si no hay, entonces el esfuerzo institucional de hacer nuevos cambios, que nunca es fácil, pero siempre son necesarios. Gracias. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Por aquí le cedemos la palabra al doctor Luis Salazar. Hatsur, gracias por la charla tan descriptiva que nos acabas de presentar, muy informativa. Yo quisiera ver la posibilidad de que abundaras un poco en uno de los últimos puntos que tocaste, porque nos mencionabas
que por lo que respecta a variedades vegetales y animales, hay ahí un asunto a considerar sobre la posibilidad de protegerlos. Nosotros sabemos, hay variedades de semillas que están protegidas y que se expenden en el país. ¿Cómo es el campo real de este punto en nuestro país? Es un tema controversial porque finalmente el mercado, ¿quién lo controla? Pues los actores dominantes. Hemos sabido de empresas como Monsanto, Bayer, tienen un impacto a nivel mundial. Bueno o malo, yo me gustaría dejar eso fuera de la discusión, pero hay que ver quién pone las reglas, es quien sea el actor más fuerte. En el caso de las semillas, son certificados de semillas, hay ciertas reglas. Entonces, como primera medida sería estudiar las variedades que están en el mercado actual. Esos datos se pueden recuperar cuando se compra un costal de semillas, ahí vienen datos técnicos. La ficha técnica, hay que referirnos a la ficha técnica de las variedades vegetales. Eso nos va a dar información, sobre todo de qué se está protegiendo. Eh, Otro punto importante en el tema es todo lo que es la flora endémica de una región. Igual y ustedes están más familiarizados, pero por ejemplo las concentraciones de los extractos de las plantas es un mercado realmente rico. El tema del cannabis, que ya a nivel mundial se está intentando hacer una regularización, al fin, todo empieza por el extracto de la planta y a partir de ahí empieza toda la biotecnología. Entonces, una manera que yo les puedo compartir de no perder de ojo es ver todas las plantas endémicas del estado de San Luis y buscar concentraciones enriquecidas. Y a partir de ahí empezar a ver qué soluciones técnicas se pueden encontrar, ya sea para temas terapéuticos o simplemente los insumos para otra cadena de valor en el desarrollo tecnológico. Entonces eso es un gran valor porque ya no se tienen que desplazar, ya están en el lugar, ya nomás es hacer un registro de todo lo existente, de todo lo que está protegido, de lo que no está protegido. Lo que no está protegido son áreas de oportunidad. Nada más para precisar un poco más, ¿y qué hay respecto a los microorganismos que un investigador puede aislar de la naturaleza, manipularlos en su laboratorio y con base en eso desarrollar nuevas propiedades en el microorganismo? ¿Esto se puede proteger de alguna manera o no? Se pueden proteger los métodos. Si nosotros revisamos la legislación del INPI, tiene un artículo muy específico que dice que se puede reivindicar, o sea, reclamar como propio. Uno de ellos son los métodos de uso, los métodos de obtención. Métodos de obtención es irse a campo. Métodos de uso, también la terapéutica. Entonces, hay que analizar más bien el tema del microorganismo, si lo entiendo. Lo más común son los metabolizadores de la bacteria. Tiene un insumo y genera un producto. Y ese producto tiene un valor social, tiene una utilidad. El microorganismo per se no se puede proteger, pero para que ese microorganismo funcione tiene que tener un ambiente controlado. Todos esos elementos, la mayoría de las veces, no son obvios para un técnico medio en la materia. Realmente pueden llegar a ser verdaderos sistemas. Un reactor ya es un artefacto que adentro sí coexiste el microorganismo y su proceso. Pero ven, o sea, la idea es verlo como una cebolla y sus capas. Cuando tenemos la cebolla completa y vemos dónde estamos trabajando, ya podemos ver qué proteger, qué no. Entonces, sería como una manera general de cómo ver la propiedad intelectual en temas de microorganismos, biotecnología. Gracias. Gracias, doctor. Aquí en la mesa me parece que el ingeniero Vázquez Bullman también tiene una pregunta. Por favor. Maestro, una pregunta. Viendo ese comparativo que teníamos de algunos países desarrollados del mundo, donde hay una gran cantidad de protección contra lo que puede ser México o América Latina,
¿cuáles crees que puedan ser esos motivadores que lleven a tener mucha más protección en estos países? Una son los mercados locales. Por ejemplo, el tema de los concentrados. Hay industrias alrededor de esas economías locales, si lo queremos ver así. Entonces, aquí más bien hay que partir de las economías locales y qué tan fuertes o débiles están. Todas tienen necesidades muy específicas. Eh, en América Latina, algo que tenemos son nuestros recursos, pero esos recursos muchas veces tienen que ser procesados, elaborados. Ejemplos tan básicos como el café. De la planta a poder llevarlo a un anaquel, a una despensa, es todo un proceso, incluyendo la logística y toda la tecnología. Cada una de estas etapas del eslabón tiene un problema técnico que resolver. Cuando estas soluciones son nuevas, tienen actividad inventiva y aplicación industrial, son susceptibles de protección. Entonces, desde un enfoque macro con América Latina, sería ver eso, ver las capacidades locales, el litio. Todas las regiones donde hay litio, ahorita va a haber un boom, porque ahorita ya se va a abrir todo un marco, una legislación. Va a haber extractores, productores, luego otras etapas de la cadena de valor, y así nos podemos ir. Entonces, realmente con América Latina sería ver eso, cómo inician las economías locales, con qué insumo, con qué producto. Gracias. Gracias. Doctor, procedemos a las preguntas de la plataforma. Ya contamos con algunas. Nos pregunta Omar Delgado, ¿cuánto tiempo en promedio toma la adquisición de un derecho de autor? Los derechos de autor son son más rápidos, es un derecho declarativo, a diferencia de los derechos que expide el INPI, porque al ser un derecho declarativo, uno va a la oficina y hace el registro y a uno le entregan un derecho, una expectativa de derecho, un título. No hay una evaluación sustantiva, no se analiza la materia técnica. Realmente el tiempo que se tarde es el tiempo de respuesta de la oficina. En tema de pandemia hubo ahí una brecha con las oficinas. Ya se está regularizando en todos los países. Entonces, realmente con el tema de derechos autorales, una vez que se conforma el expediente con todas las formalidades, es el tiempo que se tarde. Siempre lo publican en la página, es importante ver. Puede ser 5 días hasta 6 meses. Eso ya depende, obedece más a un tema de administración interna de la oficina. Gracias. Por aquí, Adriana Milena nos pregunta si es costoso patentar en México. Ok, ese es un tema muy importante. Yo les podría desglosar el costo de una patente en dos columnas. Una es el pago de derechos, o sea, dinero que entra en calidad de tasas a las oficinas de patentes, en este caso el INPI, que es la de México, y la otra, los honorarios de la gente que realiza el trámite. Estos honorarios realmente presentan eso, la capacidad y la severidad para hacer el trámite. Si nos vamos a lo mínimo, sería nada más el pago de derechos, pero si uno no tiene la expertise, la especialización, tendría que ver los 6 hitos por los que tiene que pasar para llegar a la meta, que es tener un título. Entonces, realmente ese es el valor de los agentes de propiedad intelectual. Esa pericia que se tienen para pasar por cada uno de los hitos, de los stages, de manera exitosa, hasta tener un resultado final. De acuerdo, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta más. ¿Cómo determinar el valor de una patente para su licenciamiento? Ok, algo muy útil que les comparto es una metodología desarrollada en la NASA, el Technology Readiness Level, que son estos niveles de la tecnología. Divide la tecnología en 10 etapas, donde la primera es literal nada más escribir o redactar en qué consiste el desarrollo, y la etapa 10 ya es un nivel de madurez tal
que ya se puede vender en una tienda. Entonces, eso es muy importante, ver en qué nivel de madurez tecnológico estamos y sobre todo cuánto tiempo me falta para llegar a los últimos niveles. Los primeros son validación. Empieza con una investigación y luego voy al laboratorio. En laboratorio valido de manera teórica y de manera experimental. ¿Cuánto tiempo y cuánto me va a costar esto? ¿Y qué infraestructura requiero? De esa manera es como se va madurando una tecnología. De manera tal que una tecnología con niveles 5 o 6 ya tiene mucho más valor. Entonces eso les puede dar un buen norte. Dependiendo del nivel de madurez tecnológica es el valor actual de la tecnología. De Eso es como acuerdo, grandes rasgos. de acuerdo, el TRL entonces como ruta, ¿no? De cierta manera. Ok, de pregunta de Facebook, por acá Irene Escobar pregunta, ¿qué nos puede compartir sobre la relación entre innovación, emprendimiento y propiedad intelectual? Coexisten, no están peleadas. Realmente el macro sería innovación. La innovación, la definición de innovación ha ido evolucionando. Digo, desde Schumpeter, del año 1800, hasta las últimas definiciones dadas por la CEPAL, la OCDE, estas organizaciones internacionales. Entonces, la innovación realmente es una cultura de llevar cosas nuevas a la sociedad y sobre todo resolver problemas. Eso es parte de Estamos en innovación cuando tenemos una cultura de dar nuevas soluciones a problemas planteados. Eso da un valor social y con todas las aristas y dimensiones. En la propiedad intelectual, el tema es el registro. Si nosotros lo hacemos sin registro, no podemos reclamar derechos. Si nosotros registramos, el reconocimiento. Dos, podemos recuperar todo ese tiempo invertido, ese esfuerzo social que empezó desde investigadores hasta que llega al mercado y luego vuelve a recircular. Entonces, el emprendimiento tiene que ver con las unidades formadoras de negocios. Eso es muy importante porque ¿a qué va esto? No olvidemos los actores. Las instituciones tienen ciertos objetivos que están en sus legislaciones, en sus órganos internos. Una empresa tiene otra lógica. Entonces, pensar que un actor, un instituto, una universidad genere toda la cadena de valor, ahí hay un sesgo. Tenemos que ver cada actor hasta dónde llega su labor y pasarle la estafeta o el eslabón al siguiente. El emprendimiento juega un rol importante porque la mayoría lo pueden llevar los estudiantes, los académicos, como empresas que van a hacer eso, van a ser receptoras de la tecnología para que lleguen al mercado. Entonces el emprendimiento es importante en estos temas y claro, porque va a ser el receptor de una tecnología ya madura que va a ayudar a que llegue al mercado. Muchas gracias, completamente de acuerdo, doctor. Por acá nos preguntan Omar Delgado, ¿un manual de procedimiento o una técnica de una tecnología puede tramitarse su derecho de autor? Primero necesitamos ver qué está tipificado, que no se puede registrar. Y dos, ver exactamente en qué área estamos. Hay procesos que sí se pueden registrar, siempre y cuando no sean de carácter médico, no sean modelos de negocios, tengan que ver más con temas matemáticos. Una ecuación no se puede registrar, porque eso así está tipificado. Eso es por derechos de autor. Se te va a dar un reconocimiento. Lo que sí puedo proteger es que a través de esta ecuación o este modelo matemático, yo lo caracterizo y resuelvo una solución técnica. Y cosas tan sencillas, reduzco la fricción en las llantas y para eso estoy utilizando una ecuación diferencial que tiene que ver con la fricción. La ecuación no la puedo proteger ni la forma en cómo llegué a ella, pero ya la función, esa utilidad, en muchos de los casos es protegible siempre y cuando se cumplan con los requisitos.
Gracias. Siguiente pregunta de parte de la doctora Miriam Llamas. ¿Se puede utilizar el desarrollo de una patente en un país donde no tiene registro? Ok, las patentes son de carácter nacional, pero la novedad se evalúa a nivel mundial. Si en Estados Unidos ya hay un registro y entonces nos damos cuenta que en México no se registró, ¿se va a poder registrar tal cual acá? No, porque la novedad ya no la estamos cumpliendo. Lo que podemos hacer es una patente de mejora. Vamos a ver características nuevas que no se registraron en la anterior. Y si superamos los requisitos, se pueden registrar, sí. Y por último, la última pregunta que tendríamos en la plataforma de Adriana Milena pregunta, ¿en México en qué área hay más patentamiento? No tengo el dato, pero sí les puedo decir que el INPI lo publica año con año. El documento se llama INPI en cifras y ahí publica los campos de la tecnología más patentados. Esto es importante saberlo, sí, porque eso finalmente obedecen a capacidades locales desarrolladas. Aquí la invitación sería recuperar el último ejemplar emitido por el INPI. Normalmente tienen un año de atraso, entonces lo más seguro es que tengamos ahorita el de 2020 y 2021. La OMPI también lo hace de una manera más general por país. De los sectores que yo recuerdo es el minero. La industria minera en México hace investigación. Entonces es una industria, también está todo lo del sector marino, la recuperación del alimento, todas estas tecnologías también hay patentes. Pero contestando más la pregunta sería referirnos a este documento, INPI en cifras. Preguntan por Facebook, en México, ¿qué es lo que más se protege? ¿Inventos u obras literarias? O patentes, por ejemplo. Son libros. En efecto, el nivel de dificultad de una patente es mucho mayor porque realmente las obras es de carácter registral, es declarativo. La oficina obra de buena fe en el registro. Dice, yo te creo que lo que me estás entregando no es un plagio, pero ojo, si tú incurres en plagio, aquí hay una ley debidamente expresa y pues yo tengo que tomar cartas en el asunto. En el caso de las invenciones, sí se hace un examen sustantivo, donde se verifica que no haya un precedente para el otorgamiento de estos títulos. Eso hace que el número se reduzca de patentes, modelos. La mayoría de las patentes que se registran en México son extranjeras. Para que se den una idea, el 90% son extranjeras, el 10% nacionales o menos. Pero esto es entendible porque obedece a una economía de mercado global. Y América Latina es un mercado rico para los países desarrollados. Sin embargo, hay muchas áreas de oportunidad, que serían las economías locales. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda ha sido sumamente valiosa su participación para contextualizar el arranque de esta semana de propiedad intelectual, con la cual el IPICIT busca precisamente sensibilizar y además sumar esfuerzos con nuestros investigadores en beneficio de la institución y de la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ustedes. Gracias, sí.